11 cosas que como turista debes saber y conocer. Madrid, como las grandes ciudades del mundo, tiene muchas cosas dignas por conocer. La mayoría de las personas, sobre todo los que vamos como turistas, probablemente solo tengamos unos pocos días para ver todos esos sitios y situaciones que una capital puede ofrecerte. Por eso he tratado de resumir en estos 11 puntos qué lugares o vivencias no puedes perderte, tratando de enlistar no solo los sitios más turísticos, sino aquellos que no lo son, pero que no debes dejar de darles una oportunidad y tomarte unas horas o minutos para conocerlos. Esto es algo que debes de saber cuando estás aquí y que como turista te puede facilitar y hacer mejor tu estancia en Madrid. Yo soy Pat Solar y pues comenzamos. Número 1. Tarjeta de crédito. Este primer punto no es un lugar, pero es algo que a muchos nos puede facilitar la vida. Como ya en algunos lugares del mundo, sobre todo en las grandes ciudades, en la capital española prácticamente en todos los lugares puedes pagar con tarjeta, incluso en pequeños estanquillos o chiringuitos como les llaman aquí. Será muy raro que no te la acepten. Recomendación: según los expertos en finanza, cuando te pregunten si quieres pagar en euros o en tu moneda local del país donde vienes, es preferible hacerlo en pago o hacer este pago en euros. Te beneficiará, en términos generales, el tipo de cambio. Número 2. Parques y jardines. Madrid es una de esas ciudades que tiene un equilibrio estructural muy ecológico, es decir, que es uno de esos sitios que, si bien tiene muchas construcciones y en los últimos años sobre todo edificios, también cuenta con una infraestructura de parques y jardines distribuidos equitativamente en las diferentes comunidades que la conforman. Podría decirse que cada una tiene su propio parque, que además, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en México, que solo son pequeños parques o jardines que a veces no son ni siquiera del tamaño de una cuadra, aquí suelen ser jardines muy extensos. Así que no solo trates de visitar los más conocidos o turísticos como serían el del Retiro, el Capricho o la Casa de Campo, sino que preguntes y que te atrevas a ver otros que te sorprenderán y que además tendrán menos visitantes que los anteriores. Y no por ello son menos bellos. Número 3. Arte en las alturas. Si bien arte y cultura encontrarás por donde mires en las calles de Madrid, algo que debes de hacer es mirar hacia arriba. Sí, no como en la película que te decían que no mires hacia arriba. No, aquí sí debes de mirar hacia arriba. Y no estoy hablando solo de que veas los edificios, sino que en muchas de sus azoteas encontrarás una infinidad de estatuas que se esconden por ahí y que se llegan a perder, pues sí, entre la belleza de los mismos edificios, por lo que te sugiero que trates de ir a lo que es mi siguiente sugerencia para que los puedas observar mejor. Número 4. Terrazas, miradores y teleférico. La otra perspectiva que no puedes perderte de Madrid es mirarla desde arriba. No te limites a disfrutarla en sus calles y todo lo que puede ofrecerte a nivel de piso. Súbete a sus edificios. En esta plaza europea hay muchas terrazas en donde, además de poder disfrutar una buena bebida o incluso una buena comida, verás la belleza de Madrid desde las alturas. También hay varios miradores, como por ejemplo el mirador de la Moncloa. O bien, si prefieres un combinado con la naturaleza, puedes ir al Cerro del Tío Pío, o también llamado popularmente el Mirador de las Siete Tetas, donde puedes disfrutar de la belleza de esta gran ciudad, y si vas a una buena hora como es el amanecer o el atardecer, también lo podrás disfrutar de una manera espectacular. Y otra opción que también puedes considerar es subirte al teleférico, un recorrido de aproximadamente 15 minutos que te permite otra vista espectacular de la ciudad. Número 5. Arquitectura. Para donde voltees seguro verás edificaciones que te dejarán sin aliento. Y no me refiero solamente a los edificios conocidos.
o los más turísticos, sino a cualquier otro. Incluso habitacionales o comerciales te sorprenderán por su belleza e historia. Así que ve con la mente abierta y los ojos también, para no perderte de todo lo que verás. En cuanto a construcciones, con muchos sitios de España, en Madrid encontrarás una interesante fusión de culturas que se han perpetuado en sus construcciones. Número 6. Paseo de la Luz. Apenas en julio del 2021, la UNESCO otorgó el nombramiento de Patrimonio de la Humanidad al llamado Paseo de la Luz, que abarca una importante zona de Madrid, que inicia en la Puerta de Alcalá y el Jardín del Retiro y que va hasta el Paseo del Prado. Si la quieres recorrer junto a mí, te invito a que veas el video que ya tenemos en el canal, donde literal la recorremos caminando toda. Te gustará y, por supuesto, es un imperdible de Madrid. Aquí arriba te dejo el link y también en la descripción para que veas ese video. Número 7. Museos y exposiciones. Seas o no seas de los que les gustan visitar museos y exposiciones, en Madrid seguro encontrarás algo que llame tu atención. Desde los clásicos museos como el del Prado o el de la Reina Sofía y otros, hasta visitar el Palacio Real o el Palacio de las Cibeles, en donde siempre encontrarás interesantes exposiciones, ya sean fijas o temporales. Y no olvidemos, por ejemplo, la Feria de Madrid, en donde, dependiendo de la época, podrás encontrar diferentes exposiciones, desde dinosaurios hasta la feria turística, entre otras tantas. Número 8. Centros comerciales. No necesitas ser una compradora compulsiva como yo para caer en la tentación de ir a los centros comerciales que puedes encontrar en esta cosmopolita ciudad. Porque amén de que ahí, obvio, vas a encontrar y poder comprar de todo lo que imaginas, algunos de ellos ofrecen algo más, experiencias y actividades que en otros lugares del mundo a lo mejor no son tan frecuentes. Sobre todo encontrarlas en centros comerciales. Por ejemplo, pistas de patinaje sobre hielo, que por ejemplo en mi país, México, sí puedes encontrar. Hay otras que no son tan frecuentes, al menos que yo tenga conocimiento, ¿verdad? Pero por ejemplo, aquí puedes encontrar lugares para surfear, para bucear o incluso hacer esquí. Lugares como Into Xanadu o Madrid Est son plazas comerciales que suelen ser muy interesantes de conocer. Número 9. Zona céntrica de Madrid. Sé que sonará obvio, pero sí. Como toda ciudad o pueblo que se respete, el mejor lugar o en donde más vida encuentras, pues es en el centro de la misma. Y Madrid, por supuesto que no es la excepción. Visitar la Gran Vía, donde podrás encontrar tiendas, restaurantes o teatros, también la Plaza España, el Templo de Devot, la Plaza Callao, el Punto Cero en la Puerta del Sol, el Mercado de San Miguel, la Plaza Mayor, es algo que sí o sí tienes que hacer. Número 10. Barrios. No te limites solo a los barrios que encontrarás en la zona más céntrica o turística de Madrid, como por ejemplo el barrio de las Letras o el de Lavapiés. En toda la capital española encontrarás muchos lugares llenos de cultura e infinidad de cosas que puedes hacer. Atrévete a descubrir otros un poco más alejados de los puntos más turísticos y aprovecha para conocer a los lugareños, que suelen ser muy amables. Al final, las ciudades no son solo sus construcciones, son algo más, sobre todo las personas que las habitan. Número 11. Su transporte. En esta ciudad puedes movilizarte muy bien. Te guste la comodidad y rentar tu propio auto o andar en taxi o en Uber o aplicaciones similares, o bien eres más de lo económico que te gusta caminar, pues encontrarás los buses o camiones o bien el metro de Madrid. Todas estas son muy buenas opciones y no necesitas más que decidir ir a un lugar para poder llegar, ya que siempre podrás encontrar un medio de transporte a la mano e incluso a horas altas de la noche sin problemas y con un gran nivel de seguridad. Así que independientemente de cómo decidas movilizarte, seguro llegarás y podrás ver todo lo que esta ciudad te ofrece
porque en cada punto seguro encontrarás algo interesante. Bueno, estas son las cosas que me encantaron de Madrid y que pude conocer un poco más. Y espero que a ti te sirva esta información. Coméntanos aquí en la caja de descripción si ya conoces esta ciudad o te interesa hacerlo. Nuevamente, gracias por ver nuestros videos y pues nos estamos viendo en el siguiente. Cuídense mucho y chao chao.